En este momento, Los minutos, señora presidenta, estamos verificando. la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional ha solicitado al secretario verificar si la moción ha ingresado por escrito. Previamente, el legislador Jaime Estrada, ponente del informe, señaló que este proyecto de ley genera esperanza. Se trata de justicia para más de 1 millón de personas con discapacidad en el país, también para quienes cuidan a sus seres amados con esta condición. Procura brindar espacios de rehabilitación, que exista una política educativa de verdadera inclusión. También fomenta el empleo y la producción, contempla incentivos para las empresas que contraten a personas con discapacidad, acceso a un hogar digno y exige autonomía y libertad en cada espacio. Este proyecto de ley, dijo, es un manto de protección que incluye pensiones dignas, jubilaciones anticipadas y preferentes para este sector vulnerable de la sociedad. Y también, previo al envío de la moción, solicitó a los legisladores ratificarse en varios artículos y allanarse en otros. Esto con base a justamente al informe o a las observaciones que realizó la Corte Constitucional con respecto a esta normativa de ley, que les dábamos ya lectura algunas de las objeciones que se han realizado a varios artículos, como por ejemplo al artículo 66, donde la Corte Constitucional resolvió que esta objeción es improcedente, por lo cual el artículo 66 de la Ley Orgánica de la Discapacidad quedaría de la siguiente manera: crédito para vivienda. El ente rector de Hábitat y Vivienda, en concurrencia con los gobiernos autónomos descentralizados, prestarán las facilidades en el otorgamiento de créditos para la adquisición, construcción, adecuación o remodelación de la vivienda. Las entidades financieras públicas o privadas mantendrán líneas de crédito con tasas preferenciales para el financiamiento de vivienda de interés social e interés público para personas con discapacidad, que faciliten la adquisición, construcción, adecuación o remodelación de la vivienda. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social otorgará créditos hipotecarios con la reducción del 50% el tiempo de las aportaciones necesarias para tener acceso a los mismos. En este caso, no se exigirá como requisito que las aportaciones sean continuas. En lo referente al artículo 92, se señala la importación y compra de vehículos ortopédicos, adaptados y no ortopédicos. La importación o compra de este tipo de vehículos, incluidos los de producción nacional, destinados al uso o beneficio particular o colectivo de personas con discapacidad, a solicitud de estas, de las personas naturales y jurídicas que tengan legalmente bajo su protección o cuidado a la persona con discapacidad, gozarán de exenciones de pago de tributos al comercio exterior, impuesto al valor agregado e impuesto a los consumos especiales según corresponda, con la excepción de las tasas portuarias y de almacenaje en los siguientes casos: vehículos ortopédicos, no ortopédicos y o adaptados para uso personal, cuyo precio sea de hasta un monto equivalente a 60 salarios básicos unificados del trabajador en general, cuando estos vayan a ser conducidos por personas con discapacidad con movilidad reducida que no puedan emplear otra clase de vehículos, o cuando estén destinados para el traslado de estas personas que no puedan conducir por sus propios medios y requieran el apoyo de terceros. Vehículos ortopédicos y o adaptados de transporte colectivo, cuyo precio FOB sea de hasta un monto equivalente a 120 salarios básicos unificados del trabajador en general, cuando estos sean importados por personas jurídicas sin fines de lucro dedicadas a la atención de personas con discapacidad y que vayan a ser destinados para el transporte de estas. La importación de vehículos ortopédicos y o adaptados deberá ser autorizada por la autoridad aduanera previo al cumplimiento de los requisitos correspondientes en el plazo máximo de 30 días. El vehículo a importarse podrá ser nuevo o de hasta 3 años de fabricación. La persona con discapacidad y persona jurídica beneficiaria de este derecho podrá importar por una sola vez cada 5 años. En caso de identificarse que no se cumplieren las condiciones para beneficiarse de esta exoneración,
El Servicio de Rentas Internas reliquidará el impuesto por la totalidad de los valores exonerados más los intereses respectivos. La autoridad nacional competente en materia tributaria coordinará con la Autoridad Sanitaria Nacional el respectivo control y fiscalización de los beneficios establecidos en esta sección, cuando el valor FOB supere los montos establecidos en los incisos anteriores, no aplicará este beneficio. La objeción al artículo 99 también se dio por parte de la Corte Constitucional a través de su dictamen, la cual resolvió que esta objeción es improcedente, por lo cual el artículo 99 del proyecto de ley orgánica de las personas con discapacidad es el siguiente. Artículo 99. Habla acerca de la importación de bienes. Se establece que las personas con discapacidad y personas jurídicas encargadas de su atención podrán realizar importaciones de bienes para su uso exclusivo, exentas de pago de tributos al comercio exterior, impuestos al valor agregado e impuestos a los consumos especiales. Esto de acuerdo con la siguiente clasificación: prótesis, equipos médicos y elementos necesarios para su rehabilitación, así como también equipos, maquinarias y útiles de trabajo especialmente diseñados y adaptados para ser usados por personas con discapacidad, elementos de ayuda para la accesibilidad, movilidad, cuidado, higiene, autonomía y seguridad, así también equipos y material pedagógico especiales para la educación, capacitación, deporte y recreación. Además, establece elementos y equipos de tecnología de la información, de las comunicaciones y la señalización. También propone equipos, materiales y ayudas técnicas especialmente diseñadas y adaptadas para ser usadas por personas con discapacidad en el deporte. Equipos, ayudas técnicas y mecanismos en museos, bibliotecas y espacios patrimoniales para ser adaptados a espacios y de uso exclusivo para personas con discapacidad. Los demás que dispongan en el reglamento a la ley. Hace énfasis el documento. Así también habla acerca de la objeción al artículo 104, en la cual la Corte Constitucional, a través de otro dictamen, resolvió que esta objeción es procedente, por lo cual la Comisión procede a realizar las enmiendas ordenadas por la Corte. Así, el artículo 104 del proyecto de ley orgánica de las personas con discapacidad es el siguiente. Artículo 104. Habla acerca de la afiliación voluntaria al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aquí el Estado garantizará la accesibilidad de las personas con discapacidad a la afiliación voluntaria con los mismos servicios y beneficios que la afiliación voluntaria general, sin requerimiento de un examen médico. Pero Clever también habla acerca de la objeción al artículo 105 por parte de la Corte Constitucional. Así es, y el artículo 105 hace referencia a la pensión por discapacidad permanente, total o permanente absoluta, y manifiesta que las y los afiliados a quienes les sobrevenga una discapacidad permanente, total o permanente absoluta tendrán derecho a la pensión por discapacidad sin requisito mínimo de aportaciones previas. Para el cálculo de la pensión se aplicarán los mínimos, máximos y ajustes periódicos que efectúe el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la jubilación por invalidez. El artículo 6 en cambio, hace referencia a la jubilación especial por discapacidad. Las personas con discapacidad afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que acrediten 300 aportaciones sin límite de edad tendrán derecho a una pensión que será igual al 68.75% del promedio de los 5 años de mejor remuneración básica unificada de aportación en concordancia con la determinación de mínimos, máximos y ajustes periódicos que efectúe el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. En los casos de personas con discapacidad intelectual, tendrán derecho a la pensión jubilar cuando acrediten 240 aportaciones. Las y los servidores con discapacidad de las entidades y organismos públicos que se acojan a los beneficios de la jubilación tendrán derecho a recibir por parte de su empleador por una sola vez 5 salarios básicos unificados del trabajador en general por cada año de servicio en una misma institución, contados a partir del 5º año y hasta un monto máximo
de 150 salarios básicos unificados del trabajador en general. La persona con discapacidad jubilada que reingrese a laborar bajo relación de dependencia tendrá derecho a una mejora en su pensión de jubilación una vez que cese en su nuevo empleo y haya realizado como mínimo 12 aportaciones. ¿Cómo concluye el informe, Rolando? Sí, concluye además haciendo énfasis la Corte Constitucional que se ha apegado a la normativa respectiva, pero también da recomendaciones de este informe. Habla que, de acuerdo a las consideraciones y a los argumentos expuestos, la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad en el uso de sus atribuciones constitucionales y legales recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional ratificarse en los siguientes artículos: 56, 66, 99 y 106, donde la objeción fue declarada improcedente por parte de la Corte Constitucional, y hace énfasis aceptar las enmiendas realizadas a los artículos 60, 92, 104 y 105, donde la objeción fue declarada procedente, esto siguiendo las directrices de la Corte Constitucional en el dictamen número 1, raya 25 OP 25. Por todos estos antecedentes, el Pleno de la Asamblea Nacional en contados minutos se pronunciará respecto al informe no vinculante con relación a la objeción parcial por inconveniencia y la objeción parcial por inconstitucionalidad al proyecto de ley orgánica de las personas con discapacidad. En su momento ya el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, el legislador Jaime Estrada, expuso los argumentos donde una ley debe ser integral que responda a proteger los derechos y el cuidado de las personas con discapacidad. Habló acerca de garantías en la estabilidad laboral, también de una vivienda digna, de acceso a la educación, dejando atrás las barreras de la sociedad que en muchas de las ocasiones son criticadas por varios ciudadanos. Es una reforma que en sí es una respuesta de esperanza. Lo que fue en 2008 arrancó con una política pública en la inclusión a favor de las personas y los grupos prioritarios. Eso fue lo que dijo en sus argumentos, en su intervención, el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Jaime Estrada. Estamos a las disposiciones de las autoridades, en lo que ya procede vendrá, ya está la moción, contados minutos presentará la moción y los legisladores realizarán la votación respectiva. Vamos a escuchar algunas indicaciones por parte de las autoridades, pero ha sido una mesa parlamentaria donde ha recibido aportes de varios sectores, tanto de la sociedad civil, expertos también, que han ayudado a garantizar una normativa integral a favor de los derechos de las personas con discapacidad en un Estado de Derecho, donde se respete lo que dice la Constitución, dar esas garantías, tanto laborales, educativas, sin discriminación alguna, Clever. Y en este momento dirige la sesión la segunda vicepresidenta del primer poder del Estado, la legisladora Carmen Tiupul. En las conclusiones del informe se señala que el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, en uso de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, con el objetivo único de garantizar la prevalencia de los derechos de las personas con discapacidad como grupo de atención prioritaria, establecida en el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, debería conocer, debatir y resolver sobre el informe no vinculante con respecto a la objeción parcial por inconveniencia. Señora Presidenta, me permito certificar que la moción ha sido ingresada. Procedo a dar lectura de la misma y tomar votación. Moción ingresada mediante memorando número AN-CGDI-2025-0143-M de 18 de junio de 2025. Para el magíster Nils Olsen-Piet, asambleísta, asunto moción. De mi consideración, tras el exhaustivo análisis realizado por la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad sobre las objeciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto de ley orgánica de las personas con discapacidad y en estricto apego al dictamen vinculante de la Corte Constitucional y lo dispuesto en nuestra normativa legal y reglamentaria, me permito presentar la siguiente moción para la consideración y votación de este Pleno.
con el fin de culminar el proceso legislativo de esta importante ley y garantizar su pronta promulgación, considerando para el efecto el criterio jurídico número IJ-CGA-2025-2029-0004, emitido en fecha 10 de junio de 2025, suscrito por la Magíster Mercedes Estefanía Mediavilla Yandún, Coordinadora General de Asesoría Jurídica, que en lo pertinente considera las acciones que la Asamblea Nacional debería adoptar respecto del dictamen 1-25-OP/25 de la Corte Constitucional referente a la objeción parcial por inconstitucionalidad del proyecto de ley orgánica de las personas con discapacidad. Elevo a moción para que el Pleno de esta Asamblea Nacional resuelva ratificarse en los artículos 56, 66, 99 y 106, donde la objeción fue declarada improcedente por la Corte Constitucional, y aceptar las enmiendas realizadas a los artículos 60, 92, 104 y 105, donde la objeción fue declarada procedente. Con sentimiento de distinguida consideración, señor Jaime David Estrada Medranda, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Hasta aquí la lectura de la moción. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta secretaría. Gracias. Una vez que la moción presentada por el legislador Jaime Estrada, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, se ha solicitado a los legisladores registrarse en sus curules electrónicas previo al proceso de votación. Ya hemos dado cuenta del contenido de este proyecto de ley con algunas observaciones. El secretario de la legislatura también daba lectura a las recomendaciones. Señalaba, por ejemplo, que el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, en uso de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, con el objetivo único de garantizar la prevalencia de los derechos de las personas con discapacidad como grupo de atención prioritaria, establecida en el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, debería conocer, debatir y resolver sobre el informe no vinculante con respecto a la objeción parcial por inconveniencia y objeción parcial por inconstitucionalidad al proyecto de ley orgánica de las personas con discapacidad, elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, de conformidad con el análisis expuesto en este criterio jurídico. Eso es justamente lo que ocurre en este momento. El Pleno de la Asamblea Nacional lo está debatiendo y resolverá sobre el mismo. También se enfatiza que el conocimiento del informe no vinculante con respecto a la objeción parcial por inconveniencia y objeción parcial por inconstitucionalidad al proyecto de ley orgánica de las personas con discapacidad por las y los asambleístas que conforman la Asamblea Nacional en el periodo legislativo 2025-2029 debería realizarse exclusivamente respecto de las objeciones por inconstitucionalidad efectuadas por el presidente de la República en concordancia con lo dispuesto en el dictamen número 1-25-OP/25 de la Corte Constitucional. Entonces, eso es lo que justamente en este momento se realiza en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los legisladores se registran en sus curules electrónicas previo al proceso de votación para apoyar o rechazar, en este caso, la moción presentada por el legislador Jaime Estrada, Rolando. Sí, ¿y qué es lo que pide el legislador? ¿Qué textos y qué artículos ratificarse? Son en los artículos 56, 66, 99, 106, donde la objeción fue declarada improcedente por la Corte Constitucional, y aceptar las enmiendas realizadas de los artículos 60, 92, 104 y 105, donde la objeción fue declarada procedente. Es lo que solicitó el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Jaime Estrada, que elevó a moción para que el Pleno de la Asamblea Nacional, en el uso de sus atribuciones y facultades legales, se pronuncie al respecto. El registro es rápido por parte de los legisladores a la moción, que en contados minutos los legisladores se pronunciarán. Presentes 106 legisladores se han registrado para la votación en la continuación de la sesión número 10. Entre las
objeciones que estaban establecidas dentro de este informe presentado por la Comisión de Garantías Constitucionales es en cuanto al artículo 92, que se establece que la importación o compra de vehículos para uso de personas con discapacidad a solicitud de estas o de las personas que están legalmente las tengan bajo su protección o cuidado, estarán exentas de pago de tributos al comercio exterior, del impuesto al valor agregado IVA y del impuesto a los consumos especiales IS, según corresponda. Esto con excepción de las tasas portuarias y de almacenaje en determinados casos. Es lo que ha recomendado la Comisión de Garantías Constitucionales al Pleno de la Asamblea Nacional tras el análisis sobre el informe no vinculante respecto a la objeción parcial por inconveniencia y objeción parcial por inconstitucional referente al proyecto de ley orgánica de las personas con discapacidad. 147 parlamentarios registrados posteriormente vendrá la votación a la moción presentada por el parlamentario y presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Jaime Estrada. Ausentes de momento en este registro, 4 parlamentarios se puede evidenciar, Cleber. Así es, Rolando, y hemos hecho referencia a varias de las observaciones realizando al articulado contemplado en este proyecto de ley. Por ejemplo, se incluye la deducción por inclusión laboral. Las y los empleadores podrán deducir el 150% adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta respecto de las remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporten al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por cada empleado contratado con personas con discapacidad, personas en calidad de sustitutas de las y los trabajadores que tengan cónyuge, pareja en unión de hecho o hijo con discapacidad y que se encuentren bajo su cuidado, siempre que no hayan sido contratados para cumplir con la exigencia del personal mínimo con discapacidad fijado en el 4% de conformidad con esta ley. Se podrán constituir centros especiales de empleo público o particulares con sujeción a la ley, integrados al menos por un 80% de trabajadores con discapacidad, los mismos que garantizarán condiciones adecuadas de trabajo. Para el efecto, las autoridades nacionales competentes en regulación tributaria y los gobiernos autónomos descentralizados crearán incentivos tributarios orientados a impulsar la creación de estos centros. Ya lo escuchábamos al legislador Jaime Estrada durante su intervención, durante su ponencia, manifestaba varios de estos aspectos, señalaba que uno de los grandes objetivos es generar esperanza para este grupo prioritario de la sociedad. Precisó que se busque justicia para más de 1 millón de personas con discapacidad que existen en el Ecuador. Pero no solamente es para ellos, sino también para las personas que los cuidan, para quienes están encargados de brindarles atención prácticamente durante toda la vida en muchos casos. Dijo también que se procura brindar espacios de rehabilitación, que exista una política educativa de verdadera inclusión, donde las personas con discapacidad puedan formarse, puedan adquirir conocimientos, mismos que posteriormente les permitirán obtener un empleo y ser entes productivos para la sociedad, porque muchas veces por su condición, dijo, se ha negado su acceso al sistema educativo o no se ha prestado las condiciones adecuadas para que puedan ellos desarrollar una carrera educativa. Me permito informar, señora presidenta, que contamos con 148 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Jaime David Estrada Medranda. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Y de inmediato ha iniciado el proceso de votación. Ya ustedes pueden ver, amigos, si nos están mirando a través de las redes sociales o de la televisión, cómo se van pintando ya de colores las curules. Y vemos hasta este momento el apoyo es mayoritario, no se registran votos en contra, tampoco votos en blanco, ni votos en abstención. Hasta este momento ya se supera los 120 votos de apoyo a esta iniciativa presentada por el legislador Jaime Estrada.
Faltan todavía aproximadamente 20 legisladores por ejercer su derecho al voto y en breve se proclamarán los resultados y podremos conocer con exactitud cuántos legisladores respaldan esta iniciativa. Lo que sí podemos anticiparnos es que se va a aprobar. Se aprobará, se ha superado los 77 votos mínimos requeridos para aprobar un proyecto de ley, se ha superado ampliamente, ya son 139 los votos de respaldo a la iniciativa del legislador Jaime Estrada, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales. Podría ser una votación unánime. Unánime. Así, efectivamente, Clever, podría ser una votación unánime. Sí, son 142 votos de un total de 148 legisladores presentes que se registraron hace contados minutos para la votación. Sí, efectivamente, todavía quedan algunos legisladores más por consignar su pronunciamiento. Vamos a ver en contados minutos, ya se va a cerrar el proceso de votación y finalmente el Parlamento ecuatoriano se pronuncia referente a la objeción parcial por inconveniencia y objeción parcial por inconstitucionalidad al proyecto de ley orgánica de las personas con discapacidad. Decíamos hace contados minutos, hacíamos énfasis incluso de cómo la Corte Constitucional también hizo sus observaciones respectivas sobre esta propuesta legislativa que lo llevó adelante la Comisión de Garantías Constitucionales. Señor secretario, por favor, proclame resultados. Señor operador, presente los resultados. Señora Presidenta, me permito informar que de un total de 148 asambleístas tenemos 146 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 2 abstenciones. Por lo tanto, ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Jaime David Estrada Medranda.